Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Esta mañana seguimos con nuestro tema, con la serie que hemos denominado La ira de Dios. Es la tercera conferencia en la serie. Hoy nos corresponde hablar, según lo que encontramos en la palabra del Señor, en el Salmo 22, 9 y 10, cuando Jesús, de una manera profética, David habló diciendo: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Mientras su madre lo tenía alzado, primero en el vientre y después cuando nació, alzado para nutrirlo. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Que podamos decir eso. ¿Desde cuándo Dios es el Dios tuyo? Desde el vientre de nuestra madre. Desde antes de nacer. Él es nuestro Dios. A Él sea la gloria. Mire a su hermano y dígale: qué privilegio tener un Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Que cuando fuimos engendrados y concebidos en el vientre de nuestra madre, ahí estabas tú. Tú nos creaste, Señor. Toda la vida, de eternidad a eternidad, tú has sido nuestro Dios. A ti te damos la gloria. A veces no pensamos en estas cosas. Pensamos que la vida nuestra comenzó cuando llegamos a Jesús, o la vida física cuando llegamos a la tierra, cuando nacimos. Y la vida espiritual cuando arreglamos con Jesús, cuando Jesús nos perdonó, cuando le aceptamos como nuestro Señor. Qué cortos de visión que somos. Y quiero que el Señor nos ayude a ampliar la visión para ver a nuestro Dios de eternidad a eternidad. Él es nuestro Dios. En la eternidad Él pensó en ti, en la eternidad Él pensó en mí, en la eternidad pasada y en la eternidad futura estaremos con Él y en el presente caminaremos por Él. Con Él, a su lado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pudiera decir que en gran parte el Salmo, esta porción del Salmo, nos habla de la familia de tantas maneras. La familia es tan importante en el corazón de Dios. Recuerden que lo hemos enseñado desde la eternidad. Dios quiso tener una familia ¿de cuántos hijos? De muchos hijos. ¿Y cuál es la meta para cada hijo? ¿El cielo o cuál? Seamos como Jesús, parecernos a Él. ¿Sí? Como dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay tanto que hablar del PESI, el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de nuestro Dios. En Cristo somos miembros de la familia de Dios. Miremos unos textos que nos recuerda eso. Según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
En Efesios sigue, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo fui aceptado por el Padre. ¿En quién? En Cristo, en el amado. Fuimos aceptados. Pero también nos dice en Efesios más adelante, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? Todos somos miembros de la familia de Dios. Dígale a su hermano, por eso es que nos llamamos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque somos miembros de la familia de Dios. ¿Cómo se llaman los que nacen en una familia? Hermanos, 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 hermanos. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres mi hermano, mi hermana, yo también soy tu hermano, eres mi hermana. Aleluya. Realmente esto es maravilloso. Somos una familia, no una religión. A veces confundimos y pensamos que somos la religión evangélica. ¡Qué engaño que Satanás nos ha hecho creyendo eso! No somos una religión. Somos miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Dele un abrazo a su hermano que está a su lado. Regocíjate con él y con ella por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro también nos dice algo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea ¿qué? En Dios. Me fascina eso, todo esto, cuando leo esto, cuando leo la palabra me llena de tanto regocijo. Dice que le resucitó. Después le resucitó. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Recuerden, hermanos, que en menos de 10 años, ya el tiempo sigue corriendo, en medio de 10 años, celebraremos la fiesta sin igual. ¿Cuál es la fiesta sin igual? La resurrección de Jesucristo. Amén. Todos los fundadores de religiones han muerto. Uno puede ir a ver sus tumbas. Y tú puedes ir a ver una tumba que hay en Jerusalén y la encuentras como vacía. No está, Jesús no está ahí. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Así que hay tantas cosas que debemos en el Señor. También vuelva a leer una porción que leyó mi hermana, porque lo leía y quizás lo pasamos. Quiero que vuelvan a releer Juan 1, especialmente el verso 1 al 18. Y van a encontrar muchas cosas, porque a veces leemos rápidamente como lee la prensa. La prensa, algunas cosas las agarra uno, pero normalmente el contenido pasa por alto. En Juan 1 del 11 al 13 dice, a los suyos vino, al pueblo judío, a los que había escogido en Abraham inicialmente. Pero los suyos, ¿qué? No lo recibieron, mas a todos los que le recibieron. Escuche, ¿cuántos de ustedes han recibido a Cristo? Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados. Todas esas cosas comienzan a hablarnos del tema de hoy, que el Salmo nos dice que cuando Jesús estaba en el vientre de su madre, Dios estaba con él. Lo veremos más adelante, que tiene que ver también con nosotros, especialmente en el mundo que vivimos.
quiero a manera de introducción seguir pensando. Cuando el espermatozoide del hombre se une con el óvulo de la madre. ¿Cuándo comienza la vida? En el momento en que el espermatozoide se une en el óvulo, tú y yo fuimos concebidos. En ese momento, físicamente, estábamos en el corazón de Dios, pero ahora se hace realidad. En ese momento tan sagrado. A manera de introducción, quiero hacer algo. Esperamos que pronto comience la Fundación Provida, porque es una bendición lo que Dios nos está dando con ello. Ya estamos cumpliendo con todos los requisitos que exige el Estado. El miércoles tenemos una reunión con la Junta Directiva. Les rogamos que oren para que Dios nos dé sabiduría en todos los pasos que tenemos que dar sobre ellos. Hay que dar muchos pasos más, pero ya va adelante la situación, porque no es fácil en la tramitología de la nación hacer lo que nos piden, pero queremos ser fieles a lo que sucede. Permítame decirles algo. Aquí, y espero que las cámaras estén atentas, aquí tenemos un no nacido. Es bien bonito. ¿Sabe cuánto tiene aquí el no nacido? Cuando tenías 12 semanas, que equivale a 3 meses, ya tú estabas así. Con todo, con ojos, con manos, con pies, con nariz, con boca, con orejas, con corazón, con todo, estaba allá. ¿Cuántas personas están aquí? ¿Cuántas mujeres están aquí que están embarazadas? ¿Ninguna? Les quiero regalar uno de estos. ¿Qué pasó? Hermanos, si la gente no se convierte, hay que hacerlos, por favor. Así que no hay ni una. Claudia, me quedé con un montón de esos para regalarlos. Yo creí que esto se iba a multiplicar la iglesia, está demorada. Bueno, cuando consigan a alguien que esté embarazada, me avisan, porque vamos a regalarle uno de estos para que sepa lo que está en su vientre. Esto, aquí en este proceso, ya tiene 16 semanas. Aquí tenía 12, ahora tiene 16 semanas. Ahora, hermanos, aquí hay algo más. Aquí ya a las 22 semanas está así. Está en el proceso para nacer, desarrollar todo en su cuerpo, pero luego de una manera muy especial. Recuerden que la Corte Constitucional aprobó hace poco en Colombia que a los 24 semanas, se permite el aborto, pero después de las 24 semanas se aplican las 3 cláusulas que están aprobadas para el aborto. Es decir, el aborto se puede realizar, según la Corte Constitucional, hasta el último minuto de un ser en el vientre de la madre. Este ser, esta figura de este ser, tiene 24 semanas. La Corte Constitucional dice que es un montón de huesos, de carne, no sé cómo lo llaman, pero que no tiene ningún valor, que no tiene nada. Pudiéramos seguir hablando de eso. Claudia es experta, ya el momento nos va a seguir ilustrando de lo que va a hacer. Y Isabel Melo también nos van a hablar del camino. Así que Dios perdone a nuestra generación.
¿Cuántos abortos diarios? ¿Cuántos abortos se están haciendo hoy, en este momento? En Bogotá, en Colombia, posiblemente un vecino tuyo, una vecina tuya, están practicando, llevando a cabo un aborto. Ustedes se pueden imaginar a Jesús en el vientre de su madre así. En ese tiempo existía el aborto. El aborto no es nada nuevo. Ha existido siempre, porque pues falta de temor en el corazón de los hombres ha sido desde que el hombre perdió su lugar en el paraíso. Pero permítame decirles, María, la madre de Jesús según la carne, tenía muchos peligros. Primero, era una joven de unos 14, 15 años, no se sabe exactamente, pero en ese tiempo se casaban muy temprano las jóvenes, se casaban, los jóvenes también. Hoy llegan a los 40 años y no se quieren casar. No sé si aquí hay alguno así, que pertenece a los duros. ¿Qué son los duros? Los duros de casar. Entonces, no solamente era muy joven, era una campesina, estaba comprometido con un campesino que se llamaba José. ¿Cuántos años tenía José? No sé, no dice la Escritura. No tenía. ¿Cómo se llamaban los padres de María? No lo dice la Escritura. La historia, la tradición, unos evangelios apócrifos dicen que se llamaba San Joaquín y Santa Ana, pero eso no es probado, es solamente... Pero tuvo padres, claro, María tuvo padres. ¿Cómo se llama? La Biblia no menciona porque ese no es el principio de la Biblia, es mostrar a Jesús y el amor de Dios para la raza humana, todo su plan de salvación. Pero Jesús llegó el momento cuando tenía 24, 26 semanas en el vientre de María allí. Y Jesús dice en el Salmo 22, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aleluya. Jesús lo conocía, lo reconocía. Tengamos en cuenta, esta es una introducción muy sencilla, muy gráfica quizás, pero es una realidad que nosotros vivimos en nuestra cultura y la raza humana lo seguirá viviendo. Por lo tanto, el aborto, hermanos míos, es un asesinato. Es un crimen. Una mujer que aborta está cometiendo un crimen. Un padre que irresponsable que apoya o que le pide a su mujer que aborte está cometiendo un crimen. Yo no digo que Dios no perdone los pecados, pero hay que reconocer que nos equivocamos. Tal vez por las presiones de la sociedad, por las presiones económicas o por otro tipo de presiones. En el libro de Primera de Timoteo, hoy vamos a hablar de la encarnación de Cristo, que es lo que tiene que ver con el Salmo 22, versos 9 y 10. En Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Eso nos habla lo que es en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Es un misterio muy grande, decía el apóstol San Pablo. Grande es el misterio de la encarnación, lo que quiere decir de la piedad, de la encarnación. Jesús no era un hombre, no fue una persona, una criatura que Dios eligió, que Dios escogió. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Y muchos de los cristianos todavía no creen que Jesús nació de una virgen. Por eso es grande el misterio. Jesús era verdadero Dios o es verdadero Dios y verdadero hombre.
No era miti-miti. No era mitad Dios y mitad hombre. Tengamos en cuenta eso. Hoy está dando una clase de cristología. Pero es que quiero que de alguna u otra manera ustedes comprendan esta realidad. Hay una palabra que se llama la unión hipostática de Cristo. Escríbanla. Si quieren profundizar, en Google encuentran muchas enseñanzas sobre el asunto. Algunas unas torcidas, pero vaya, es la unión hipostática y aquí yo quiero hablar. En Cristo estaba la unión hipostática de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, la unión hipostática de Cristo? Es una palabra que no estamos acostumbrados a utilizar en nuestro lenguaje. La unión hipostática de Cristo quiere decir que en Él había dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso Jesús era verdadero Dios. ¿Y qué? Y verdadero hombre. Entendamos esta para poder entender lo que es el cristianismo. Ningún otro fundador de religión ha sido verdadero Dios y verdadero hombre. Han sido hombres muy capaces, admirables, sí, pero no verdaderos Dios. Por eso los musulmanes niegan a la fe cristiana, porque no creen que Cristo es Dios. Por eso inclusive los judíos creen o niegan al cristianismo, no aceptan el cristianismo, su vida, su enseñanza, porque ellos dicen que Jesús no era Dios, era un profeta. Igual con los budistas, los hinduistas, con todas las demás religiones en el mundo. Este Hijo de Dios fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo, es la naturaleza divina. Y la naturaleza humana fue... Aquí hay dos partes que se unen. Dios desde la eternidad había decidido que su Hijo se hiciera hombre. Está escrito, lo seguiremos viendo porque lo hemos hablado. Se hiciera hombre. Pero que iba a escoger a una mujer para que fuera madre, para que Cristo mejor pudiera desarrollarse como hombre para venir a la tierra. Y escogió a una joven que se llamaba María. Una joven que estoy seguro que esta joven fue criada en los principios de la palabra de Dios. No importa que hayan sido los padres de María, cualquiera que haya sido, supieron educarla en los caminos del Señor. Lo vamos a ver más adelante. Les enseñaron lo que hoy denominamos el Bat Mitzvah y el Bar Mitzvah. Ya. Lo he hablado otras veces, pero quizás eso todavía no entra en nuestro lenguaje, en nuestra manera de pensar. Pero ya, creo que a manera de repetirlo, como decía el apóstol Pedro, a mí no me es molesto decirle las mismas cosas y se las volveré a decir más aún, hasta que la aprendan. Usted sabe lo que sucede con un niño, porque a veces somos como niños. A un niño que para enseñarle a bañarse, a lavarse los dientes, ¿cuántas veces hay que decírselo? Hay que insistirle, insistirle, ¿hasta qué? Hasta que aprenda. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se acuerda que tus padres insistieron tanto que te lavaron los dientes? Ya ni se acuerdan porque ya hace tantos años. ¿Sí? Pero todos somos así. Pregúntale a Cristo Manuel si se acuerda. No nos acordamos. Pero ahora, yo estoy seguro que ustedes se lavan los dientes 2-3 veces diarias. ¿Sí? Pero para aprenderlo,
Para aprenderlo le costó mucho a tu padre y a tu madre. Así que a veces a los pastores nos cuesta mucho enseñarle a la congregación las cosas de Cristo. Hay que repetirlas una, otra vez y otra, hasta que uno ve que ya caminan. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que hay que hacer discípulos? Amén, amén. ¿Quiénes tienen que hacer discípulos? Todos. Es decir, diga, yo tengo que hacer discípulos. Bueno, ¿cuántos discípulos ha hecho en este año? Es una buena pregunta. Hemos oído, pero no hemos obedecido. Nos olvidamos que en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice el Señor Jesucristo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y discipulen en todas las naciones y a todas las naciones. ¿Cómo? Enseñándoles a que obedezcan todo lo que les he mandado. Enseñándoles a que obedezcan todo lo que les he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, si yo les preguntara, empezara por el final, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús está con ustedes hasta el fin del mundo? Levante la mano. Yo creo. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Cada promesa está ligada a una condición. ¿Cuál es la condición? Hacer discípulos. Me gustaría preguntarles también, ¿cuántos de ustedes, después de recordar otra vez, una vez más, el pastor es cansón y lo dice vez tras vez, pero por fin le voy a obedecer, no al pastor, sino al Señor? Si no me obedece a mí, y no tiene que obedecerme a mí, obedézcale al Señor. Diga conmigo, le voy a obedecer al Señor a partir de ese momento. Pero díganlo duro. Y voy a ser discípulos. Tal vez a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, a mis vecinos, compañeros de trabajo. ¿Cuántos de ustedes tienen por lo menos unas 50 personas con las cuales se relacionan en la vida normalmente? ¿Son tan antisociales que no se relacionan con nadie? Tenemos amigos en el trabajo, en la escuela, en la familia, en los vecinos. Tenemos muchas personas. Cada criatura es un prójimo que debemos llevarles el mensaje. Los de arriba están calladitos, están bien allá en la... Luisito está en el fondo, está pensando. Haces muchas cosas, Luis, para la gloria del Señor. Y te bendigo por todo lo que te he visto realizar desde que te conozco. Amén. Pero por favor, Luisito, lo más importante es que hagas discípulos. Amén. Dígale a su hermano, lo más importante es hacer discípulos. Porque si no hacemos de los perdidos discípulos, ¿dónde van a pasar la eternidad? Diga conmigo, en el infierno. Dígalo. Esa palabra no gusta decirla hoy. Pero el infierno es una realidad. Yo no me lo inventé. Jesús nos lo enseñó. Jesús nos lo recomendó nuestra fe. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen personas que aman con todo el corazón y que no son cristianas? ¿Las amas de verdad? Si las amas de verdad, ¿por qué no les hablas de Cristo? No, que de pronto se enojan. ¿Qué prefiere? ¿Que se enojen contigo o que vayan al infierno? Perdonen la introducción tan larga, pero tiene que ver con el mensaje. Porque tiene que ver con por qué Cristo se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre.
Ustedes, hay muchos pasajes de la Escritura que nos dice que Jesús como Dios es adorado. Jesús como Dios se le ora a Él. Jesús como Dios no tuvo pecado aunque fue tentado en todo. Jesús como Dios da vida eterna. Ningún hombre te puede dar vida eterna sino Dios nada más. Jesús como Dios, en Él habita toda la plenitud de Dios. Jesús como Dios es incomparable. Tengo muchos textos para eso. No tengo tiempo de mirarlos ahora, pero solamente digo lo que la Biblia dice. Jesús como hombre oró y adoró al Padre. Como Dios fue adorado y se le oraba y se le ora a Él. Como hombre, Él oró y adoró al Padre. Como hombre, Él fue tentado en todo. Léanse Mateo capítulo 4. Cuando fue llevado, dice el verso 1 que Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado. Satanás lo tentó, pero no cayó el Señor Jesús. Jesús como hombre creció integralmente, dice la Escritura en Lucas capítulo 4, en el capítulo 3, verso 52. Dice que Jesús regresó con sus padres a Nazaret y crecía en 4 dimensiones. Crecía en sabiduría, en conocimiento de Dios. Crecía en sabiduría, los conocimientos de las cosas para vivir en la tierra. Crecía en estatura. Crecía en lo espiritual y crecía en lo social. Las 4 dimensiones que el hombre crece. Jesús como hombre creció en las 4 dimensiones que tú y yo crecemos cada día. Cada día ustedes, conforme a lo que vivimos en este mundo, son más sabios. Hoy conocen más que lo que conocían antes. Hoy saben qué cosas se debe hacer, qué cosas no se deben de hacer. Aunque seguimos haciendo cosas que no se deben hacer. Pero sabemos ya, hemos crecido en sabiduría. Por eso una persona adulta a medida que crece es más responsable que un niño. Es más responsable. Eso no quiere decir que él no deba crecer en sabiduría. Claro, en conocimiento de las cosas de este mundo tiene que crecer. Pero también debe crecer en estatura. ¿Cuántos de ustedes no se quedaron como uno de las figuras que presenté? Gracias a Dios que ustedes eran así chiquitos y las madres lo arrullaban, lo ponían en su pecho, le daba comida, le daba leche y todo. Pero hermanos, ustedes fueron creciendo y ya hoy están grandes. ¿Cuántos quisieran de ustedes que su mamá lo alzara todavía? Y lo arrullara. Arrurú, mi niño, duérmete mi ya, que viene el coquito y se lo llevará. No, estamos dispuestos. Hemos crecido en estatura, aleluya. Hemos crecido en espiritualidad. ¿Cuántos de ustedes han crecido en espiritualidad? Pero falta crecer más. En estatura ya no para algunos. Tal vez en gordura sí, pero no en estatura, sí. Pero ¿cuántos de ustedes han crecido socialmente? Claro que sí. Tenemos más amigos que antes. Jesús, como hombre, creció en las 4 dimensiones que el ser humano tiene que crecer. ¿Cuáles son? Digamos otra vez. Sabiduría, estatura, espiritual y socialmente. En gracia para con los hombres. Gracia para con Dios, espiritual, gracia para con los hombres. En fin, hermanos, la verdad es que Jesús es en este momento, no solamente era, Él se hizo hombre porque se vació de su lugar, abandonó su lugar en que estaba para hacerse hombre. ¿Recuerdan que en Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, Jesús siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo, estando en la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló
y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y hace 8 días vimos un aspecto más de la humillación. ¿Cuál fue? Gusano. Se hizo tan despreciable que él dice, gusano soy y no hombre. Se humilló hasta lo máximo. ¿Cuántos de ustedes quisieran dejar su lugar de hombres y quisieran ser un gusano? A ver, levante la mano. ¿Qué quieren? ¿Por qué? No, nuestra dignidad no nos lo permite. Claro. No vamos a, sino a darle gracias a Dios por lo que nos ha hecho. ¡Qué dignidad! Ser hechos hijos de Dios. Ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ser hijos del que creó el universo. Ser hijos del que manda. Hay tanto para hablar de ello. Se queda uno sin palabras. Corto de palabras. ¡Qué dignidad la que tú tienes! No por lo que tú eres, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz de Calvario. Dígale a su hermano, yo soy digno por lo que Cristo hizo por mí. Aleluya. Hermanos, perdonen la lección de teología, de cristología que estamos dando hoy en ese. Jesús se hizo hombre. Vamos a mirar, abran sus Biblias a Lucas, porque vamos a ver varias cosas en el Evangelio según San Lucas. Como la porción es un poco larga, entonces no la leímos ahí porque de pronto no podemos quedarnos en el lugar que vamos a mirar. En Lucas capítulo 1, verso 26 al 38. ¿Listos con sus Biblias? Lucas 1, 26 al 38. Yo voy a leer en la Reina Valera. Quizás algunos tienen la nueva versión internacional, o la nueva traducción viviente. No importa la que tenga. El orden de las palabras puede ser distinto, pero el contenido es igual. Al 6º mes, verso 26 del capítulo 1 de Lucas. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Qué bendición tan grande la que Dios permitió en María. Qué bendición tan grande. A veces nosotros tendemos a ignorar a María. No hacemos bien, porque María fue una mujer, una doncella que Dios escogió para engendrar a su Hijo Jesús. No la adoramos, que es distinto. Es diferente. Una cosa es adoración, pero otra cosa es reconocer la dignidad de ella. Verso 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo es ese? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Concebir, la mujer concibe, y Dios en ese caso fue el que engendró. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esa es la parte humana, Jesús. Escuche. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
¿Se acuerda la canción? Y su reino no tendrá fin, su justicia sin límite. Ha venido el poder y la majestad del Rey. Aleluya. Hermanos de la oración, recuérdense de vez en cuando, hermano, porque su reino no tendrá fin. Amén. Su reino no tendrá fin. Me encantan esas canciones. De vez en cuando sugiero que las canten. Esta la sugiero para que el próximo domingo la cantemos, ¿vale? Así, por ahí a Jonathan dígale que tiene que ponerse al día con eso. Bueno, seguimos diciendo el verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Va a dar un hijo que se llama Jesús, que es lo que representa su naturaleza humana. ¿Sí? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de ¿quién? De Dios, no hijo de María. Porque en Jesús estaba lo que hemos mencionado, la unión hipostática. Se unen en él la naturaleza divina y la naturaleza humana. Si quieren más explicaciones, se las hago personalmente, pero tengo que avanzar. Ahora, el ángel le dijo, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella que llamaban la estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María, y esta es una frase impresionante, por eso María era llamada bienaventurada. ¿Cuál es la frase impresionante? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. He aquí la esclava del Señor. ¿Qué ejemplo que tenemos en María? Para imitar, no para adorar. Porque muchos la adoran pero no la imitan. No es adoración, es imitarla. ¿Qué dijo ella? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ella estaba dispuesta a hacer siempre la voluntad de Dios. Estaba diciendo antes, le iba a costar la vida. Porque en ese tiempo, cuando una joven aparecía embarazada, sin matrimonio, sin casarse, estaba comprometida. Pero sin casarse, la cultura religiosa de la época ordenaba apedrearla. Por eso dice Mateo que José, como era justo, y no quería que a María la lapidaran, después de que el ángel le habló que lo que estaba en ella había sido engendrado por el Espíritu Santo. Entonces la recibió como su esposa. Eso es en el capítulo 1, versos 21 al 25, algo así. Al final dice, y no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito. ¿Qué es primogénito? El primero. ¿Qué quiere decir eso? No se escandalicen. ¿Qué quiere decir eso? Que María y José después tuvieron hijos, porque los hijos son una bendición. Por eso en Mateo capítulo 7 y en otras partes de la Biblia menciona que a Jesús le dijeron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablarte contigo, quieren hablar contigo. Tu madre y tus hermanos. Jesús tenía más hermanos en la carne, pero ya en el espíritu, digamos, como hijos de Dios, somos, como dice Juan capítulo 1, somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino por el Padre. ¿Me explico? Vayan guiando la situación.
En Jesús había ¿cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Completa, no mitad hombre, no mitad Dios. Hombre completo. Por eso Jesús en la Biblia es llamado el Hijo del Hombre, pero también es llamado el Hijo de Dios. Porque había las dos naturalezas. Ahora, después de mirar esto en Lucas, vamos a mirar Lucas 1, 46 al 55. Sigamos ahí mismo. Cuando ella fue a visitar a su parienta, a Elizabeth, cuando ella llegó, dice el verso 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella sabía que ese Señor, ese Dios que había engendrado en su cuerpo a su Hijo el unigénito, a Jesús, al Cristo, al prometido, a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No tenía más, sino uno nada más, uno. En la eternidad siempre Jesús había sido único, único. Pero después de que Jesús murió, ya no es el único, ahora es el primogénito. ¿Quiénes son los otros hijos de Dios? Nosotros, aleluya. Y somos hijos por adopción. Yo soy adoptado por Dios mi Padre, por el amor de Jesucristo, aleluya. Es una bendición, amén. Hijos adoptados por Dios. El único hijo natural de su esencia, de Ousia se llama la expresión, la esencia de Dios. Ousia es la naturaleza divina. Y la unión hipostática es la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso Jesús, la encarnación es un misterio. ¿Pero dónde sucedió eso? En el vientre de María. Grande es este misterio. María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús, según la carne. Pero Él no fue solamente hombre, fue Dios también. María no es la madre de la naturaleza divina de Jesucristo. De la naturaleza divina de Jesucristo, el Padre es el autor. ¿Me comunico? ¿Está difícil la lección? Espero que y cualquier día ustedes me llaman y nos sentamos un ratito a charlar sobre el tema. Hoy, pues en esa manera, en el culto no se puede tocar todas las cosas. Y de pronto, pues aquí hay maestros de cristología que pueden enseñar. Andy está por ahí, que es un maestro de la palabra del Señor y puede enseñar cristología. Y tiene que ver con la encarnación. Sigamos en el verso en el 46 en adelante, dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Reconocía que el que iba a nacer era su Salvador también. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues de aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Usted se puede imaginar, María ya estaba embarazada. Tal vez tenía 3 semanas, 12 semanas, tal vez tenía ya 16 semanas, no sé cuánto tiempo. Lo que la madre expresa con sus labios
toca el corazón de su hijo que está en el vientre. Toda palabra que el papá, los hermanos o cualquier persona le dice a una mujer embarazada, esas palabras van directas al corazón, a la vida, a los sentimientos, a las emociones de ese ser que está engendrado. ¿Sabían eso? Por eso, cuando veas a una mujer embarazada, no le digo, ¡otra vez! Y no coge juicio, ¿no? No. Está maldiciendo a ese hijo que está allá en el vientre. Y tú ni yo somos enseñados ni mandados a maldecir a nadie, sino a bendecir, a hablar bien. Dígale, hermana o tía o abuela, como la abuela no alcanzó a claro. Dígale a cualquier persona que vea embarazada, dígale, bendito el Señor que te bendijo con otro hijo. Amén. Porque los hijos son una bendición, aleluya. No para nosotros como padres, claro, para nosotros, pero para toda la sociedad, para toda la comunidad cristiana. Debíamos de celebrar siempre, no lo tenemos acostumbrados, pero espero que vamos cambiando de mentalidad. Vamos creciendo en sabiduría y en espiritualidad. Tener cuando una mujer esté embarazada, hacer una reunión de celebración y bendecirla. Y orar por ella durante todo el tiempo. Y cuando el niño nazca, hacer fiesta. Aleluya. Amén. Que estaríamos de fiesta todo el tiempo, pero al fin y al cabo, como dice la canción, estamos de fiesta con Jesús. Pero esa canción tiene un problema que dice, al cielo queremos ir. No solamente con Cristo voy a vivir y todos reunidos en la fiesta. Con Cristo voy a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Amén. Ya se entusiasma, ya. Miren lo que dice el Salmo 139. Porque tú formaste. David lo expresa de una manera muy especial, que Jesús lo sintió también, que tú lo sentiste, pero no sabes. ¿Qué dice la Escritura? Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién te formó a ti en el vientre de tu madre? Dios. Dios en su sabiduría preparó todo para que fuéramos bendecidos en el vientre de la madre. Y sigue diciendo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, ¿qué dice? Vieron tus ojos. Dios vio ese embrión, ese momento en que el esperma y el óvulo se unen. Dios lo vio. Por eso el aborto es un crimen. Crimen con un atentado contra la soberanía de Dios. No solamente contra el ser no nacido, sino contra la soberanía de Dios. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire tus manos y dígale, Señor, gracias porque estas manos tú las formaste en el vientre de mi madre. Mira tus pies, diga, sí, gracias, Señor, porque esos pies los formaste en el vientre de mi madre. Piensa en tus ojos. Mira los ojos de tu hermano. No digo que mires tus ojos porque no tienes espejo. Pero si vas a la casa, mírate en un espejo, dígale, Señor, tú hiciste mis ojos, tú hiciste mis oídos, tú, las partes exteriores y las partes interiores, Dios las hizo. No es momento de alabar a Dios y decirle, Señor, maravillosas son tus obras, aleluya. Por eso tú eres una maravilla de Dios, amén. Dígale a su hermano, aunque tú no lo creas, yo soy maravilloso. Oh, maravillosa, así somos todos nosotros, somos maravillosos, maravillosas. Y luego sigue diciendo, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Por eso llegamos al Salmo 22 y el verso 9 y 10. Mire todo lo que
lo hice todo esto a propósito para poder entender Salmo 22, 9 y 10. Tú eres el que me sacó del vientre, aleluya. En el momento de la gestación, en el momento en que nacía, en el momento en que nació el Señor, cuando estaba allá en Belén, en un establo, y que Jesús nació. Ahí estaba ¿quién? No solamente estuvo todo el tiempo en el vientre de su madre, sino cuando nació, ahí estaba el Padre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, aleluya. Jesús lo expresó. ¿Cuánto más nosotros? Aleluya. Otra vez digamos, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Hermanos, ya voy a algunas cosas que menciona la Escritura aquí. En Jeremías, mire lo que dice de Jeremías. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, a Jeremías, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes, ¿cuándo te conoció Dios? Antes de ser formado en el vientre. En la eternidad ya Dios sabía que tú ibas a venir. Sabía que Jeremías iba a venir. Y dice, te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cada uno de nosotros venimos con una vocación a este mundo. ¿Quién la dio? Dios. Miren lo que dice San Pablo. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuándo fuiste apartado tú del vientre de su madre? De la madre preciosa que nos dio. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No fue un hombre que le dijo eso. Fue el Espíritu Santo que se lo reveló a él. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde antes me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Yo soy pastor hoy en día por vocación, no por profesión. No por profesión. Manuel es pastor, no por profesión, no por profesión. Por profesión él es médico, pero de corazón es pastor. Orlando es pastor, no por vocación, no por profesión, sino porque Dios lo llamó para ser pastor. Como conclusión, quisiera decir algo muy interesante. La vida humana se forma con la participación del varón y la mujer y el Creador. Son tres los que participan cuando un niño es engendrado y concebido. Participa el hombre y la mujer. Los dos participan. Pero también participa Dios, porque Dios es el autor de la vida. No es una casualidad. Que tenga vida. Fue Dios quien alentó en la nariz del primer hombre, hecho de barro, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No sé si me hago entender, pero participamos tres. Por eso el matrimonio y la vida son sagradas. Porque Dios está presente. Porque Dios participó. Porque Dios es autor. Por eso decimos no al aborto, porque la vida es sagrada. Aleluya. Diga conmigo, no al aborto, porque la vida es sagrada. Y démosle un aplauso al Señor por la vida. Y vamos a defender la vida con todo nuestro ser. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Aquel que estuvo en el vientre de María, que fue engendrado por el Padre, concebido por María. El misterio glorioso de la encarnación. Él se convierte en el único camino, en la única verdad
para llegar al Padre, porque Él es la vida. Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana. Permite, Señor, que esta ilustración que he tratado de hacer en este día, Señor, quede grabada en el corazón y en la mente de mis hermanos, Señor. Y vivir agradecidos contigo. Los hombres, vivir agradecidos con nuestras esposas, que nos han dado a luz hijos y los han amado, Señor. Y yo con ella los he amado, Señor, pero te doy gracias sobre todo porque tú estuviste presente allá en el vientre, cuando fui formado, cuando fui engendrado, cuando fui concebido, cuando fui desarrollado en el vientre de mi madre, cuando nací. Señor, toda la vida tú has sido mi Dios, Señor. Te damos gracias, Señor mío. Que salgamos de este lugar agradecidos, recordando que tú diste tu vida en la cruz de Calvario. Moriste por nosotros para ser hechos hijos tuyos. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.